hasta que mi señora me dijo, Roberto, independiente del dolor, independiente de, ¿cierto?, lo mal que lo estás pasando, tienes que levantarte, tienes que salir de la casa, tienes que salir a estar con tus amigos, estar con nosotros, y vuelve a la vereda de los sanos. Me lo dijo, así tal cual. Y al hacerlo, un cambio, ¿cierto?, brutal estas últimas 2 semanas. Y el dolor va pasando. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante en la puerta de tu ciudad donde naciste y que puedan verlo millones y millones de personas, este giant billboard, ¿qué frase o texto tendría y por qué? Don't be shy, learn to fly. No seas tímido, aprende a volar. Entonces, si hay algo que quieres hacer, o te gustaría hacer, o quieres salir de tu zona de confort, no seas tímido, hazlo. Porque probablemente te va a traer, ¿cierto?, mucho placer hacia el futuro. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Hoy tengo un gran gusto que me voy a dar, un gran honor de conversar con un tremendo referente de Chile y de Latinoamérica. Voy a hablar con Roberto Ibáñez y ahí ya mismo lo voy a presentar y vamos a hablar acerca de salud y balance personal, e-commerce, levantamiento de capital, ser empresario y mucho, mucho más. También quiero recordarles que este episodio, como otros, tendrá bastante de Spanglish. Así que les pido disculpas por esa deformación profesional y intentaremos con Roberto cada vez que decimos una palabra en inglés poder traducirla para que llegara a cada vez más personas y democratizar este contenido. Como siempre, voy a agradecer a los intermediarios o las personas o los espacios donde encuentro cada uno de estos emprendedores, inversores, etc. Y quiero agradecer a Andrés Pelle de Kayak Ventures, quien gentilmente me generó el link, la conexión con Roberto. Así que un abrazo grande, querido Andrés. Le voy a presentar aquí a Roberto. Roberto pertenece a la 4ª generación de la familia Ibáñez, que inició la primera empresa de supermercados en América del Sur llamada D&S, la cual eventualmente fue adquirida por Walmart en 2013. Actualmente es miembro del directorio de Stars Investments y cofundador de Kayak Ventures, que ya mencioné. Es cofundador de Touch Latam y de Instance Latam, ambas especializadas en retail, en e-commerce y demás, que ya nos comentará Roberto. A su vez, forma parte de otros directorios y comités, entre ellos la Fundación Ibáñez Atkinson, Celebraciones con Sentidos, una organización sin fines de lucro que él fundó e invita a personas y a empresas a darles un sentido social a sus celebraciones para ayudar a financiar otras fundaciones. Después de ser diagnosticado con un melanoma en 2011, Roberto escribió el libro Mierda, tengo cáncer, ¿qué debo hacer?, para compartir su experiencia de curación y para que otras personas relacionadas con el cáncer pudieran compartir sus testimonios y consejos. Ha sido nombrado como uno de los 20 jóvenes emprendedores más influyentes de Chile por el DF, el Diario Financiero y muchísimas otras organizaciones más. Cuenta con sus estudios en Administración de Empresas, al igual que yo, y un máster en Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, la UAI, y un MBA en la Leeds School of Business en Boulder, Colorado. Bienvenido, querido Roberto, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. No, gracias, Dani, por la invitación. Y gracias, Andrés, que se escucha, por la recomendación. Un gusto estar acá. Le vamos a hacer escuchar, claro que sí. Bueno, querido Roberto, me voy a meter de lleno. Entonces, la forma más fácil quizá de presentarte es de esta manera, por lo menos dicha en tu libro. Soy hijo de Heather Atkinson, una escocesa muy cariñosa y espiritual, y de Felipe Ibáñez, un destacado hombre de negocios.
Mi familia paterna armó una gran empresa, DIS, que ahora es Walmart Chile, en la que mi papá trabajó duro en extensas jornadas y cuyos frutos nos han permitido un buen pasar dentro de un ambiente de trabajo y responsabilidad. Según estos antecedentes, algunos podrían pensar que soy una persona privilegiada, a quien se le han dado las cosas fáciles. Así comienza tu libro. Y mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? Una historia de vida y una guía para vivir mejor. Contanos un poquito más acerca de esta intro que hiciste en el episodio, por qué y demás. Sí, hago esa intro porque efectivamente, ¿cierto? Si uno mira lo que ha hecho mi familia por el lado de mi padre, donde mi bisabuelo, y luego mi abuelo, y luego mi papá, ¿cierto? Con mi tío, terminan formando esta gran compañía. Uno dice, bueno, es que mucha gente puede mirar desde afuera y dice, pucha, esta es una persona súper privilegiada y que debe tener la vida muy fácil, que las cosas se han dado fáciles. Y algunas veces hay gente que me dice eso. Me dice, oye, Roberto, tú, ¿cierto? En tu posición podrías hacer lo que tú quieras. Y uno trata de explicar algunas veces que no es así. Y hay varias razones por las cuales no es así. Uno, por el sentido de compromiso, ¿cierto? Que uno tiene cuando uno tiene responsabilidades como esta. Pero por otro lado, también a mí me ha tocado personalmente vivir ciertas experiencias en mi vida que me han tocado muy duro y que me han hecho aprender mucho y que no han sido fáciles. No han sido fáciles. Y son experiencias que son transversales ¿cierto? Al estado, cierto segmento socioeconómico al cual uno pertenezca. Que es probablemente el sufrimiento que uno puede tener al ser diagnosticado con una enfermedad eventualmente terminal y todo lo que eso conlleva. Y además, por otro lado, yo muy temprana, a una temprana edad, a los 20 años, decidí emprender y seguir un camino personal para poder demostrarme a mí mismo que era capaz de armar algo distinto, ¿cierto? A lo familiar. Y decidí tomar esa independencia económica, esa independencia, ¿cierto? Laboral, por así decirlo, y jugármela con todo. Partiendo con 500.000 pesos de inversión mío y 500.000 pesos, ¿cierto? Como $500 cada uno de mi socio. Entonces las cosas, a mí y una de las preguntas quizás, o una de las frases que pueden salir hacia el final, te lo va a demostrar por qué, pero es para mí el hecho de emprender, de tirarse a la piscina, de probar y de hacer las cosas distinto, es quizás lo que más me ha caracterizado personalmente. Ahí me abriste, varios puntos. Y quiero meter de lleno en tu primera empresa, creo que fue Touch Latam. Contame un poquito acerca de esos inicios y qué querían hacer, ¿no? ¿Cuál era el propósito, cuál era la necesidad que veían con tu cofundador en esos primeros años, donde estamos hablando, me dijiste, ¿hace cuántos? ¿10 años? No, 20 años. 20 años. Sí. Tengo 40 años. Hoy tengo 40 años. No había absolutamente nada de Corfo, de Startup. Entonces, contame un poquito acerca de ese mundo. Sí, mira. Estábamos en la universidad con mi socio José Masigi, Pepe, ambos estudiando ingeniería comercial, y que es administración, y ambos en los recreos, ¿cierto? Conversábamos sobre el sueño de crear algo propio. ¿Por qué? Porque Pepe también viene de una empresa familiar que se han dedicado a reciclar cuero durante los últimos 50 años y transformarlo en guantes, overoles para la minería. Y una empresa muy linda que logró, ¿cierto?, poner 7 hijos en la universidad, el colegio, etc. Y también, ¿cierto?, yo vengo de mi historia familiar empresaria. Y los dos sentíamos, yo soy el tercero de cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, y Pepe es el séptimo, el último, ¿cierto?, de los 7. Y ambos sentíamos que
que si seguíamos el camino familiar, que es un muy buen camino, ¿cierto? Y no tiene nada de malo. O sea, la verdad es que yo veo lo que han hecho mis hermanos como ejecutivos dentro de las empresas familiares, es espectacular. Pero ambos sentíamos que nos faltaba o que nos iba a faltar probablemente algo, ¿cierto? Que era experimentar la posibilidad del éxito y la posibilidad del fracaso, pero por iniciativa propia. Y probablemente con una oportunidad de fracaso muchísimo más alta que la de éxito, pero el camino, ¿cierto?, era lo entretenido. El camino era lo que nosotros veíamos que podía ser muy entretenido. Entonces decidimos en ese momento hacer algo y nos juntábamos los recreos ¿cierto?, entre medio de las clases y queríamos emprender en algo que no sabíamos qué es lo que era, y se nos ocurrieron un par de ideas. Y Pepe le tocó hacer una práctica en una CPG, y ahí en esa CPG lo mandaron a supervisar un team de verano, era un BTL, ¿cierto? Que hacían sampling en las playas, y así parte todo. Y él se da cuenta que la agencia que estaba haciendo el trabajo no tenía quizá la estructura que tenía, ¿cierto?, un estudiante de ingeniería comercial para poder hacer los reportes, ¿cierto?, las entregas, el orden, etc. Claro. Era todo muy, ¿cierto?, un poquito vago. Y el trabajo, el cliente no lo podía apreciar o tangibilizar como él creía que se podía hacer. Entonces, juntos decidimos armar toda una compañía que no teníamos ninguna credencial, nunca habíamos hecho nada. Entonces decidimos armar una compañía al comienzo, en su inicio, de promociones para, ¿cierto?, o de BTL para CPGs. Y salimos a pitchar a distintas CPGs que nos conseguíamos el teléfono de alguien, íbamos a sentarnos y le decíamos, mira, nosotros queremos hacer esto, queremos salir y samplear, queremos salir y ir a las playas y representar a tu marca. ¿Qué han hecho? Nada. ¿Pero cómo? Entonces, armamos, me acuerdo, una presentación con imágenes de otras empresas que las metíamos y decíamos, mira, esto es lo que queremos hacer, pero mejor. Y armamos un video con una voz en off y qué es lo que explicaba, cuáles iban a ser nuestros servicios, pero realmente nunca habíamos hecho nada. Hasta que un cliente, que fue Watts, y un gran cliente, confió en nosotros, dijo, miren, tengo un presupuesto muy acotado para hacer algo paralelo a lo que ya estoy haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Y ustedes que tienen 20 años, ingenieros, estudiantes de ingeniería comercial, veamos cómo lo pueden hacer. Y me acuerdo que mi papá me decía, oye, Roberto, aquí vaya a ir a pasarlo bien, ¿cierto? Y la playa y todo. Como que era, a ver cómo te sale. A ver cómo te sale. Sí, y también eso era como, oye, interesante que mi papá me diga eso, porque claramente quiero poder demostrarle que me va a salir bien, ¿cierto? Cuando uno tiene un papá exitoso, uno siempre tiene esas ganas de poder demostrar, de que uno dice, oye, claro, me va a salir también bien, soy capaz. Porque también he aprendido mucho de él, y uno aprende por osmosis, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, he aprendido mucho de él. Y nos salió muy bien esa campaña, logramos que el cliente nos pagara con anticipación, ¿cierto? Y ahí teníamos, al final de la campaña, fue un verano, $1 millón de pesos, que eran como $1.000, un poquito más en esa época, y decidimos, en vez de gastarnos esa plata, decir, ok, vámonos para la casa, fuimos de unos abogados, hicimos la escritura y fundamos la compañía, y nos pusimos a trabajar en unas bodegas, y armamos una oficina pequeña, y de ahí salimos a ofrecer esta única experiencia que teníamos, ¿cierto?, a los clientes. Lo interesante es que en esa experiencia nos pasó que el producto que estábamos, y esto es muy importante para la historia hacia adelante de todo lo que se ha formado probablemente, que el producto que estábamos sampleando en las playas no se encontraba en los distintos puntos de venta, ¿cierto?, o sea, disponible de la región, solamente estaba en un supermercado. Y nosotros le dijimos al cliente, ¿por qué no nos pasas un zonal, un vendedor, que nos acompañe y nosotros vamos a abrir nuevos puntos de venta con nuestros promotores ¿cierto?, en el canal tradicional y moderno? Y así fuimos,
local por local, y nos dimos cuenta que cuando entrábamos al local y atendíamos al dueño del local y al mismo tiempo atendíamos al cliente, el cliente se llevaba una muy buena experiencia y compraba mucho producto. Y ahí fue Ajá. cuando dijimos, oye, aquí hay una oportunidad de captar a los clientes de una manera distinta, ¿cierto? Y armamos el modelo Los Captadores, donde hace 20 años nos pusimos a contratar a nuestros compañeros de la universidad que no trabajaban, eso, recibían solamente la mesada. Esto era completamente innovador, porque existían las promotoras de supermercados y no existía nada más. Dijimos, ¿Y qué oye, son los captadores? A ver y si los podemos. captadores lo definimos como una persona, ¿cierto? Un hombre, una mujer, que tiene la capacidad de captar la atención de un cliente, de atraer al cliente, ¿cierto? A través de una buena conversación, a través de la Ok, empatía y a través de una muy buena experiencia de venta y de capacidades de venta. Entonces nos pusimos a ujú, entrenar a la gente, nos pusimos a entrenar a nuestros compañeros y a la gente que contratábamos en habilidades de venta, habilidades de empatía, etcétera. Y claro, salíamos a ofrecerle esto a las CPGs y decíamos, mira, vamos a cobrarte casi 4 veces lo que te cobra la competencia por una promotora, pero mira, vamos a vender por lo menos unas 10 o 20 veces más de lo que vende la competencia. Y nos decían, están locos, ¿cómo van a cobrar 4 veces? Esto no existe. Bueno, mira, estos han sido los resultados. Y lo hicimos. Y de una manera completamente disruptiva, logramos cobrar 4 veces más, pagábamos muy bien a los captadores y vendíamos mucho más que 20 veces más. En algunos casos vendíamos 100 veces más. Entonces los clientes rápidamente dijeron, wow, aquí hay algo distinto que están haciendo ellos que tiene un impacto directo en las ventas. Y ese impacto directo en las ventas nos ha acompañado durante estos 20 años y ha, ¿cierto?, mutado no solamente a la venta, ¿cierto?, del brick and mortar, sino que en el punto de venta físico, sino que también en la parte digital. Eh, por lo tanto, en estos 20 años, lo que hicimos en ese comienzo, en ese primer verano, nos marcó hacia lo que ha sido la trayectoria de esta compañía. Y esa experiencia también viene, para mí, desde el punto de venta, porque desde como los 6 años que mi papá nos incentivaba a trabajar en el supermercado, para que conociéramos lo que era estar dentro de la sala. Y claro. trabajé en pastelería, panadería, fruta y verdura, abarrotes, todo lo que se te pueda ocurrir. Y siempre me tocaba estar con el cliente y atender al cliente y reponer y hacer todo lo que era necesario para poder también darle una muy buena experiencia de compra al cliente. Y esa bonita experiencia de compra finalmente se traduce en, oye, todo esto aprendido, ¿cómo lo podemos capitalizar para poder transformarlo en una compañía que sigue relacionada al retail? Un poco sigo relacionado a los inicios, pero que lo hace de una manera distinta. Así que, Bueno, tiene sentido con tu esencia, ¿no? Digo, eh, de alguna manera tus primeros pasos, bueno, no vamos a decir que naciste en un supermercado, pero bueno, tuviste los primeros pasos por ahí, ¿no? pero se puede Me decir acuerdo. eso, porque imagínate que uno, en la posición que uno tiene, uno desayuna, almuerza y come en el Claro, supermercado. por eso, claro, por eso te digo, Sí, me hace acordar mucho de ¿no?, la historia de Sam Walton, ¿no? Que es como el gran sí. titán de eso que el tipo iba y se metía y estaba y me metía a la familia también, ¿no? Como me hace acordar mucho de esa historia. No, yo me acuerdo Eh, cuando chico que me tocaba ir con mi papá a las visitas en los supermercados los sábados y los domingos, que nos llevaba. o sea, Y iban a ver las sí, sucursales, digamos. íbamos salas y nos metíamos en las panaderías y veía como la Ajá, gente nos saludaba mirá, y encendía y de repente hacía el pan o se metía en los abarrotes. Porque al comienzo, cuando abrieron las primeras salas, la reposición de la sala el día anterior la hacía él con el equipo. sí, Y nos llevaban. Yo tengo fotografías de muy chico dentro, ¿cierto?, fuera de la sala y en las inauguraciones. Entonces, siempre decía, oye, qué lindo esto. Y una vez le pregunté a mi viejo, le dije, papá, que fue una tarea que nos hicieron en el colegio. Nos dijeron, pregúntenle a sus papás qué hacen y después nos dicen, ¿cierto?, lo presentan. Entonces íbamos en el auto, le dije, papá, ¿cuál es tu trabajo? Sé que algo sabía de los supermercados, yo era muy chico. Y me dice, nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos es impactar a miles de familias, ¿cierto?, en Chile, entregándoles oportunidades de trabajo.
y también entregándoles, ¿cierto?, la posibilidad de acceder a bienes, ¿cierto?, a un menor precio para cuidar, ¿cierto?, Ok. la cartera. Entonces impactamos a todo Chile, o sea, impactamos a través de los supermercados. O sea, los supermercados son una herramienta para entregar trabajo, para hacer crecer la economía, ¿cierto? Y Claro. para entregar también mejores precios. Y esa fue su respuesta. Entonces, cuando me dijo eso, dije, wow, o sea, no fue, oye, mira, nosotros tenemos una empresa de supermercados, Vendemos, no, claro, fue, claro. fue, fue una respuesta de impacto. Y ahí dije, qué lindo poder impactar, qué lindo poder, ¿cierto?, tener un legado, de cierta manera, y hacer las cosas. Y nosotros hemos hecho eso, nosotros hemos contratado en los últimos 20 años eh, a más de, no sé, 800.000 o 1 millón de personas, hemos calculado, y además Wow. le hemos ahorrado y le hemos entregado mejores experiencias al consumidor final, y le hemos ahorrado tiempo también a través de lo que hacemos Sí. en e-commerce, etcétera. Entonces, tiene que ver con el impacto también, lo que hacemos. Hay varios lugarcitos, pero hay algo que me interesante que es, eh, vos decías que tenés tuviste esta interacción y este aprendizaje en LATAM. Perdón, en Touch LATAM, en Touch. Uh-huh. ¿Cuál dirías vos que han sido tu gran aprendizaje o tus top 3, perdón, estoy trabado, top 3 aprendizajes de emprendiendo y aún emprendiendo con Touch Latam, que puedas compartirle a la audiencia con alguien que quiere, que está en el medio de emprender o está comenzando sus primeros pasos? Sí, sí. Pudieras transferirle. Yo creo que una de las cosas que logró, ¿cierto?, y logramos hacer para que esta compañía existiera, era que nos encontrábamos con la plata. Mi abuelo decía, un buen almacenero, ¿cierto?, un buen emprendedor, un buen empresario debe saber vender, saber comprar y encontrarse con la plata. Encontrarse con la plata significa tener flujos para poder, ¿cierto?, funcionar y para no quebrar. Y cuando partimos con la compañía, íbamos a los clientes y les decíamos, mira, nosotros estamos partiendo, somos emprendedores y necesitamos que nos paguen de manera anticipada. Entonces, con eso teníamos los flujos para activar, para pagar y luego para seguir creciendo. Y cuando ya el crecimiento fue tal que nos empezamos a enfocar en otras cosas y dejamos de lado esa parte de la cobranza, y luego, ¿cierto?, pasamos al otro ciclo, donde los clientes nos empezaron a pagar a 60 y a 90 días, tuvimos que empezar a endeudarnos, y claro, cuando la compañía ya tenía un cierto tamaño, teníamos la deuda, pero cuando uno entra en esa mecánica donde uno vive con los flujos que están por pagar y uno tiene que pagar al día, ¿cierto?, las cuentas por cobrar y los pagos al día, hay un momento en que uno se ve atrapado por las deudas con los bancos, con, ¿cierto?, los intereses, y uno dice, pucha, ¿por qué no mantuve, ¿cierto?, esa posición fija de cobrarle de manera anticipada a los clientes? Y por último, quizás no a 60, 90 días, pero mantener como esa posición diciendo, porque yo tengo un producto tan que es tan distinto, es un producto diferenciador, que vale la pena que me pagues antes, para yo poder entregar bien ese servicio. Yo diría que esa es una súper importante, porque al final las compañías, muchas quiebran por caja, ¿cierto?, porque no tienen plata. La segunda, diría que cuando fue el 2015 creo, que estábamos muy enfocados en un solo cliente. Teníamos una cartera diversificada, pero no tan diversificada porque un cliente pesaba alrededor del 40%. Y el distribuidor de ese cliente quebró. Y al quebrar, ese cliente nos dice, miren, ya toda la inversión que teníamos destinada con ustedes no podemos, ¿cierto?, seguir haciéndola porque no tenemos producto en las góndolas. Entonces, de nada sirve que ustedes vayan. Y se nos cayó la venta. En ese momento estábamos vendiendo, o fue el 2014, por ahí, ponle que estábamos vendiendo $12 millones. Y se nos cayó el 40% de la venta, con unos gastos fijos que había que sustentar, etc. Entonces,
estuvimos a punto de quebrar, a punto de quebrar. Y, ¿Cómo hicieron y para eso, salir de esa situación? no, ahí hicimos un salvataje en la compañía, tuvimos ¿cierto? Desvincular a personas, explicándoles lo que Claro, estábamos viviendo, negociar obvio. con esas personas, poder pagarles sus finiquitos, ¿cierto? En cuota, que esas personas también empatizaran con nosotros, y salir a la calle y vender y conseguir nuevos clientes. Eh, Claro, claro. y de ahí tener claro que la diversificación de la cartera era algo esencial para sobrevivir. Y es algo que hoy día claramente lo tenemos bien implementado. Pero aún así, algunas veces uno se lo olvida y un cliente empieza a crecer, a crecer, a crecer y uno se empieza a enfocar en ese cliente. Y hay otros clientes que también tienen ese potencial y no hay que olvidarse de eso, no hay que olvidarse de potenciar los clientes y de que todos puedan crecer para que si se te cae el mayor cliente, ojalá no tengas No ese te mayor lleve de la cliente. mano. Claro, claro. Exactamente, no te llegue la mano. Y, y lo otro que también, emprendiendo tan joven, a los 20 años, yo, esto es bueno y malo, pero nunca tuve un jefe desde el Mirá, principio. O sea, cuando desde el partí, yo principio. partí y yo era mi jefe. Entonces era muy entretenido también porque uno va formando y uno va haciendo y uno va creando, pero la falta de aprendizaje, probablemente ese servicio militar, yo siento que igual me faltó. Mirá. Y yo si tuviese que recomendarle a alguien, oye, ¿quieres emprender a los 20 años o tienes la oportunidad de trabajar de repente en una compañía durante 2, 3 años y luego emprender? Quizás es buena idea hacerlo. Ahora, Qué buena todo idea. depende, porque a nosotros se nos dio la oportunidad, éramos jóvenes, Claro, teníamos ¿cierto? Toda la inquietud, todas las ganas y lo hicimos. Pero en este trayecto de 20 años me he equivocado mucho, pues me he caído en muchas cosas, me han robado, ¿cierto? Hay cosas de administración y finanzas o de recursos humanos, de clientes, etcétera, que uno no sabe, que uno no conoce y uno tiene que ir, que uno hace el MBA a medida que uno va creando y aprendiendo. claro. Y, y ahí una de las cosas que recomiendo mucho es tener un consejo de dirección. Gente de experiencia que te ayude a guiar la compañía y a guiarte a ti y entregarte herramientas, ¿cierto? Una oreja y consejos para poder sobrevivir en un ambiente en que hay competencia, en que te pagan, ¿cierto? A 60, 90 días, en que se te caen clientes, en que te roban, en que uno crece y de repente uno crece descontroladamente y uno dice, oye, tenemos que invertir acá o allá, de repente hay que frenar y hay que decir que no, a mantener los precios, a mantener los márgenes y todo lo que uno va aprendiendo como emprendedor que no te lo enseñan en la universidad, para nada. Y eso, tener un consejo de dirección, nosotros tenemos un muy buen consejo de dirección en las compañías donde operamos, en Instance, en Touch, ¿cierto? Etcétera, que nos ayuda y que nos guía. Y eso es un gran aprendizaje. Y hay que ir armándolo a poco. Y a medida que uno va, ¿cierto? Creando una cierta reputación y haciendo las cosas bien, uno va atrayendo talentos que quieren acompañarte. Partimos con Claro. amigos. Nosotros el primer consejo de dirección lo hicimos el año 1 con amigos que estaban 2 años más arriba que nosotros en la universidad o que habían recién salido y estaban en Claro. algún cambio, en alguna CPG. Así partimos. Eh, Y luego se eh, fue desarrollando. Está bueno. Bueno, muy, muy interesante ahí esos tres lugares, sobre todo para quienes están emprendiendo también. Actualmente también esas tres cosas creo que vos dijiste, ¿no? Esto de que las empresas no quiebran básicamente por estado de resultados, quiebran por falta de flujo, punto, Sí, se acaba la plata. Y para eso la es plata. válido para las startups, es válido para las pymes, es válido, bueno, para todo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y de Eso sí te lo dicen en la sí. universidad. Eso sí te lo dicen en la Yo sí universidad. te... Ok. Pero es muy distinto que te lo digan a que tú lo vivas como emprendedor. No, obvio. Claro. Sí, es muy distinto. Cuando se te empieza a caer la plata, me dices, chuta, ¿qué No, hago? sí. Acá hay un tema que es claro. ¿Cuántos meses de caja quedan? Esa es la Exactamente. pregunta. Es Y la son pregunta. días, y son Sí. horas. Y él la cuenta la abuela. ¿Entendés? Entonces Claro, dice, todo esto tengo que pagar, toda esta la caja que tengo, ¿qué día muero? exacto, Dice, exacto, exacto. ¿y cómo corro Eh, esa valla?
para no Sí. morir. Y ese 2.0 podría ser de Touch as Instance, como la digitalización del retail. Contame un poquito acerca de eso, qué es el full commerce, para aquellos que no conocen y lo que hacen. Instance, a ver, nace porque eh, cuando aparece Corner Shop en el mercado, nuestros captadores se encontraban con shoppers en la sala. Y decían, no puedo Mirá. venderlo a shopper porque trae ya el pedido hecho. ¿Eh? Claro, exacto. Entonces nosotros dijimos, wow, eventualmente, si no nos digitalizamos de alguna manera, vamos a terminar, ¿cierto?, obsoleto. Vamos a terminar siendo, ¿cierto?, el blockbuster. Eh, y, y fuimos reinvirtiendo utilidades que teníamos, creando distintas como spin-off que hemos creado, ¿cierto? Y la mayoría nos ha ido mal. En uno de ellos nos ha ido bien, que en Instance. Y que fueron por distintas aristas, ¿cierto? Por la distribución, ¿cierto? Por la última milla. La última milla, de hecho, no ha ido bien. Y una de esas cosas era la digitalización del punto de venta para nuestros clientes, que eran las CPGs, ¿cierto? Y la digitalización está claramente con la pandemia, sobre todo, y ahí es cuando Instance agarra harta inercia, es que los clientes dicen, mira, yo necesito, no puedo solamente vender en el punto de venta, sino que también tengo que poder manejar mi e-commerce, manejar la venta a través de los distintos marketplaces, poder manejar toda la logística, los precios, el inventario y la entrega al consumidor final. Entonces, ese servicio entero, ¿cierto?, es el full commerce finalmente. Es como yo me hago cargo, como Instance, nos hacemos cargo exactamente de todo, full, de todo el proceso. Okay. Y Instance, claro, partimos como full commerce y ahora nos llamamos una aceleradora de comercio. Que okay. Es básicamente, partimos full commerce y pasamos a aceleradora porque es lo mismo finalmente, una aceleradora de e-commerce, pero la diferencia es que tú puedes estar y puedes manejar tu full commerce con un cierto nivel de venta o puedes acelerar ese es el canal digital a través de distintas herramientas de marketing, ¿cierto?, etcétera, de posicionamiento de producto, inteligencia artificial, etc. Entonces, entrega. Y todo eso nosotros lo hacemos. Entonces nosotros hoy día hacemos full commerce, pero somos una aceleradora de e-commerce. Nos preocupamos de todo, ¿cierto? El end-to-end, desde que el cliente nos entrega el producto, nosotros lo ayudamos a comercializarlo en su propio e-commerce, en los distintos marketplaces, toda la logística, los precios, la descripción de los productos, la entrega, etcétera. La recolección, los pagos, etcétera. Entonces Instance se dedica a hacer todo eso. Y además es súper friccionante y laborioso todo ese proceso, ¿no? Sí, pero exactamente. Si vos... Sí. Y esa es la barrera quizá, porque cuando partimos, tuvimos un par de clientes que nos dijeron, oye, nosotros tratamos de hacer esto internamente. Ok. Pero no es nuestro core business. Claro. No es nuestro core business vender de unidades, ¿cierto? O hacer packs, o entregar al consumidor final. Porque nuestro core business es vender pallets y entregárselo, ¿cierto?, al distribuidor, entregárselo al supermercado. Claro. Pero nuestro core business tampoco es la tecnología para poder, ¿cierto?, para poder hacer que todo esto fluya. Y tuvimos clientes que trataron de crear la tecnología, que trataron de crear las capacidades, pero al final es como un pelo de la cola, porque lo dicen, oye, ¿cuánto tengo que invertir? Y invertían y además no les iba bien. Entonces, tener un partner como Instance efectivamente te quita toda esa fricción que tú mencionas. Y te deja preocuparte en tu core business y todo el canal, ¿cierto?, de ventas online lo deja en un tercero que se lleva una comisión, pero que te ayuda a acelerar las ventas de la manera que tú no lo harías. Y además que para poder hacer esto
¿cierto? Hay que tener una alma de startup, de lo que siempre decimos nosotros, porque es 24/7. Ajá, Y muchos de nuestros claro, clientes, el la e-commerce. mayoría de nuestros clientes no son 24/7. Entonces tienen los horarios No, establecidos y son más los viernes a burocráticos. mediodía. Claro. Exactamente. Entonces, son culturas distintas. Entonces uno como que se acopla, ¿cierto? Y le entrega esa solución al cliente, eh, entregando ese servicio que ellos no podrían entregar. Y además qué interesante, ¿no? Porque yo muchas veces ves empresas grandes, qué sé yo, las AB InBev, estas Mm. grandes que decís, pero ¿cómo no pueden, no sé si es el caso de AB InBev, no, pero puede ser otra, ¿cómo no pueden montar un canal de e-commerce eficiente, ¿no? Diciendo, o sea, armando todo este monstruo, aún con células ágiles y Scrum y toda la cosa esta, termina siendo esta gran máxima de Peter Drucker, ¿no? Como la cultura se come de la estrategia de desayuno, ¿no? Sí, Es tremendo, como es tremendo. súper evidente en el e-commerce, Sí. como vos lo ponés, ¿no? Y haciendo la analogía o Y el por eso paralelismo con eso. hay muchas compañías que han creado sus propios corporate venture capital, porque Claro, saben que no pueden crear eso internamente y deciden no, invertir en compañías que le puedan entregar soluciones, ¿cierto? Normalmente los corporate venture capital invierten en compañías que le entregan algún beneficio a la compañía, ¿cierto? Algo adicional. Y las compañías que se han dado cuenta que no pueden hacerlo, invierten, porque la cultura de esa compañía no te va a poder, el no te va a elefante. llevar. Claro, Exactamente. claro, claro, claro. Entonces con Instant levantaron en la última ronda 2.8 millones de dólares, corregime si no está bien ese número, y grandes inversionistas como Spol y ángeles investor como Trevor Zimmerman, Philip O'Connor de Blackhorn Ventures, Eduardo Novoa, Christopher Lasca, ex CEO de WOM, la telco, Diego Fleischmann de Migrante, Tomás y Sebastián Ibáñez, cofundadores de Kayak. Vos tenés varias organizaciones y varias boards o advisory boards, ¿no? Juntas de asesor. ¿Cuál es el mejor consejo que te dio alguno de estos asesores, quizá en Instance, quizá en Touch, eh, para Uy, gestionar? está buena la pregunta. Han sido muchos los consejos. Eh, yo te diría que dentro de, ¿cierto? Lo que es Instance, eh, hubo una locura el 2020 Sí, por el levantamiento de capital y había mucha plata dando sí, vuelta. tremendo. Eh, y por ahí, ¿cierto? Alguien me dijo, mira, ten mucho cuidado porque los inversionistas hoy día están buscando crecer a toda costa. Y ese crecer a toda costa, ¿cierto? Significa probablemente abultar los gastos de manera considerable, al punto en que si esto llega a haber una escasez de capitales, te puedes quedar sin plata. Claro, sí, Eh, sí, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y por eso no hay tantos zombies o no más startups también, ¿no? Exactamente. Entonces, y uno dice, bueno, como que uno no tiende a hacer caso, porque uno quiere crecer y uno quiere seguir la ola, decir, vamos, crezcamos y podemos y lo hacemos. Eh, y gracias a Dios yo tengo esa interacción también con Kayak. Y Eso hubo te un iba a momento, preguntar. sí, sí, Claro, entonces hubo un momento en que me empecé a dar cuenta, efectivamente, de que esto estaba pasando. Eh, y hablé con mi socio y le dije, mira, tenemos que ya empezar a bajar los gaps, empezar a recortar. claro, Tenemos que tener mucho cuidado porque si no nos vamos a quedar sin capital. Y justo lo que pasa ahí es que nosotros veníamos, en total le hemos levantado como 4,5 millones de dólares. Y veníamos muy bien con el levantamiento de capital. Y eso es algo que yo, porque entre Friends and Family, más la la serie, ronda, etcétera. claro. Pero justo a mí me diagnostican con cáncer nuevamente. Porque yo tuve cáncer a los 27 años y luego me diagnosticaron hace un año, un poquito más. Entonces, yo ahí me doy cuenta que el esfuerzo de levantar capital, o sea, uno lo miraba desde afuera y decía, wow, ¿cierto? Increíble como todos los emprendedores lo están haciendo y debe ser simple.
Eh, yo quería experimentarlo, pero levantar capital probablemente una de las cosas más estresantes que yo he hecho en mi vida. Eh, Porque por un lado hay que levantar capital y hay que pichar como loco y repetir el mismo y lo mismo y lo mismo y ir haciéndole cambios a medida que uno va aprendiendo y te van diciendo que no, y uno recibe 300 o 400 no por un 100, entonces, y es muy frustrante. Eh, es algo frustrante, pero cuando uno luego recibe los sí, ¿cierto? A pesar de que esa gente o ¿cierto? Esos fondos que están invirtiendo en ti saben que es capital de riesgo, si uno es responsable y tiene, ¿cierto? Ese honor, por así decirlo, ser un emprendedor, uno siente una gran responsabilidad con los inversionistas, un commitment muy importante. Entonces, uno no quiere defraudar a los inversionistas, no quiere defraudar a aquellos que te acompañaron Claro. y que creyeron en ti. Eh, y ahí es donde también entra más estrés. Entonces yo ahí cuando empecé a ver que no me voy a poder involucrar como me estaba involucrando en el levantamiento de capital por mi enfermedad, yo le dije a Miguel Ángel, a mi socio, le dije, mira, porque yo en ese momento, Pepe estaba full enfocado ahí, yo estaba full enfocado en Instance. Eh, y le Claro. dije a Miguel Ángel, yo en este momento me tengo que preocupar de mi salud, voy a seguir acompañando, pero este proceso de levantamiento de capital lo único que me está haciendo es estresarme mucho, lo paso bien, pero me estresa, y la primera Claro. indicación de los Obvio. doctores fue, por favor, baja el cortisol, baja el estrés, porque es probablemente uno de los gatillantes más importantes para que, ¿cierto? O porque se te puede haber producido el cáncer y para que, si quieres que la enfermedad, ¿cierto? No persista y que el tratamiento funcione, baja el estrés. Y ahí, Miguel Ángel, tenemos que empezar a recortar gastos porque si no lo hacemos nos vamos a quedar sin caja. Y probablemente no vamos a hacer la startup que crece, ¿cierto? A ese nivel descontrolado, pero lo que sí podemos hacer es enfocarnos en tener los clientes de mejor margen, con los productos de mejor margen, ¿cierto? Enfocarnos en eso, crecer un poquito más orgánico, pero ser una empresa rentable, atractiva, ¿cierto? Con EBITDA positivo al corto plazo. Y ese es el camino que nos hemos planteado y vamos bastante bien encaminados en ese camino. Gracias a Dios. Y tenemos la caja para poder llegar al punto de equilibrio. Entonces, creo que fue un consejo que lo dieron, que en un momento no lo escuché porque queríamos crecer, ¿cierto? Y que veníamos con todas las Claro. ganas. Luego lo procesé, lo entendí, ocupé otra información interna y dije, wow, aquí más el tema de mi cáncer. Dije, no, aquí tenemos que ser bien precavidos y irnos ¿cierto? Por el punto de equilibrio, tener relaciones saludables con los clientes, no buscar el hypergrowth, no ir con los clientes que dicen, oye, mira, ¿cierto? Vende a este margen y crezcamos, etcétera, porque al final, bajos márgenes, alto crecimiento, mucha facturación, cobranza, ¿cierto? Desfasada, te mata la compañía. Te mata. Te Sí, termina matando. exactamente. Bueno, muy interesante eso que decís también como aprendizaje, ¿no? En ese momento de la historia donde el capital era fluido y se vio mucho de esto, ¿no? Claro, sí. Eh, Y muchas compañías les pasó eso, ¿eh? Yo creo que hubo sí, startups que levantaron millones y millones de dólares y que luego uno las ve, tuvieron que hacer despidos está lleno masivos. Está de lleno. los unicornios que no son unicornios. Y vos lo Exactamente. hablaste desde un lugar que yo adhiero, ¿no? Que es genuino de, che, alguien puso plata en mí, digo, no puedo soltar y hacer como que fue un aprendizaje, ¿no? Exactamente. Entonces, se vio también mucho de eso, que creo que fue muy, muy malo, muy nocivo para el ecosistema de startups y generó como mucha gente bueno, que Sí, prefiere ir a un negocio tradicional, ¿no? exactamente. Quiero moverme a otro lugar, si me permitís, que tiene que ver un poco con tus aprendizajes de tu balance salud, de tu balance laboral, de tu balance emocional, ¿no? Vos en tu libro hablás de balance y justamente algo que me gustaron varias cosas que fui escuchando, pero sobre todo voy a elegir esta parte que es decidí caminar por la vereda de lo sano, ¿no?
vivo todos los días pensando en la vida más que en la muerte o en el lado positivo, en el lado negativo. Me parece muy interesante eso y sobre todo como intro para que puedas compartir tus aprendizajes en base a esto, que implica bajar el ritmo, ¿no? Como para aquellos para esta Mm. audiencia que quiere aprender. Entonces, no es fácil bajar el ritmo, ¿eh? Y normalmente el ser humano necesita estrellarse contra una pared y muy fuerte para darse cuenta que tiene que cambiar. Eh, y si no se estrella, creo que es imposible hacer el cambio. Creo que hay mucha gente que, no sé, normalmente tiene que pasar algo importante en tu vida que te enseñe y que te muestre que quizás ese no era que el camino que estabas llevando no era el camino correcto o que no era el camino indicado, no porque quisieras hacerlo a propósito, sino porque, ¿cierto? No te hacía bien y no te dabas cuenta que te hacía bien. Eh, y yo por mi lado, ¿cierto? Yo antes que me diera cáncer a los 27, yo tenía igual una vida entretenida. Estaba emprendiendo, llevaba 7 años de armar Touch, habíamos creado Taringa, que es un restaurante, que está en Santiago, quizás lo conoces. Uh-huh. Estaba trabajando harto, haciendo poco deporte y durmiendo muy poco, comiendo muy mal, teniendo una vida que probablemente para cualquier cierto joven de 27 años puede ser normal y puede aguantar, pero mi sistema inmune no pudo aguantar y, y me enfermé. Y hacer ese cambio al enfermarme, eh, me quedé, ¿cierto? Probablemente con esta encrucijada. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y me voy a enfocar en por qué y la rabia, y tengo 27 años, y es injusto, y me puedo morir, porque las probabilidades dicen que hay un 40% ¿cierto? De chances de que me vuelva el cáncer, que era mi realidad, 60-40, o me puedo enfocar un poco en el para qué me pasó esto. Entonces, debe haber alguna razón. Hay gente que puede creer o no creer en eso, pero más que creer o no creer es una forma de incentivarse a uno mismo, es buscar un para qué. Eh, y de caminar por la vereda de los sanos en el sentido de decir, oye, sigo vivo, me siento relativamente bien, ¿qué puedo hacer ahora, estando vivo, que pueda impactar de manera positiva, que me pueda ayudar a mí a estar feliz, a estar contento, eh, y que deje un legado? ¿Cierto? Yo pensé mucho en eso, que deje un legado. Y no enfocarme en la rabia. Y ahí es donde, ¿cierto? Decido caminar en la vereda de los sanos, porque cuando uno ve a alguien que está enfermo, que decide caminar en la vereda de los enfermos, que todos los días se despierta y piensa, hoy estoy enfermo, me puedo morir, ¿cierto? Y tengo que ir al doctor, y tengo que hacer esto, otro, y no se enfocan en los regalos que te está dando la vida. Yo tengo 3 niños, y el regalo de poder acostarlos todos los días y leerles un cuento, o de salir con ellos, ¿cierto? A andar en bicicleta, hacer las cosas que a mí me gustan hacer con ellos, ¿cierto? Que nos gusta hacer con mi señora, es algo único. Yo, de verdad, o sea, yo ya con 2 cánceres en el cuerpo, cada vez que me voy a acostar y le leo un libro a mis niños, digo gracias. Porque puede ser que no, podría haber sido que no estaría acá. Si es que el segundo tumor que me salió me lo hubiese encontrado un mes después, con ya metástasis, la historia sería distinta. Entonces, hay mucho por qué agradecer. A pesar de que me operé hace 5 semanas ¿cierto? De algo relacionado, estoy con un poco de dolor ahora y es bastante incómodo, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Y estas últimas 6 semanas, perdón, fueron muy difíciles, porque estuve 4 semanas muy enfocado en la vereda de los enfermos, porque el dolor no me dejaba salir de ahí. Eh, Hasta que mi señora me dijo, Roberto, independiente del dolor, independiente de, ¿cierto? Lo mal que lo estás pasando, tienes que levantarte, tienes que salir de la casa, tienes que salir a estar con tus amigos, a estar con nosotros, y vuelve a la vereda Lozano. Me lo dijo, así tal cual. Y al hacerlo, un cambio, ¿cierto? Brutal estas últimas 2 semanas. Y el dolor va pasando. Entonces,
yo creo que por ese lado, ¿cierto? Enfocarse en el para qué, enfocarse en el agradecer, ¿cierto? En ver lo que uno tiene, que muchas veces uno no lo aprecia, y la tarea de los sanos. Y por otro lado, es lo que tú mencionaste, de hacer el balance en la vida. Y el balance, ahí en el libro quizás lo leíste, pero hay un punto en mi vida en que antes de que me diera cáncer, y por eso yo hablo del que hay que chocar, antes de que me diera cáncer, mi mamá me dice, oye Roberto, tienes 25 años, estás trabajando como loco, eh, ella estudió latín, ¿cierto? En la universidad, y me dice, ¿tú sabes lo que significa negocio en latín? Y ¿cierto? Me dice, es nec otium, que significa negar el ocio. Entonces me dice, la única forma de poder negar el ocio es teniendo muy buenos momentos de ocio en tu vida. Si no hay ocio, no puedes negarlo después. ¿Cierto? Uno va con el otro. Y luego del cáncer, ¿cierto? Yo ahí empecé a enfocarme también en este balance entre el ocio y el negocio. Eh, y también lo que me pasó es que durante la pandemia no pudimos salir, ¿cierto? Estábamos acá encerrados, etc. Y había mucho por hacer, porque todos nos veíamos muy amenazados, mucho por innovar. Y luego me preocupé del negocio en un 200% durante 2 años seguidos, o más. Y dejé muy de lado muchas de las cosas que me gustaba hacer. Y me terminé enfermando de nuevo. Nuevamente, yo ya me había pasado esto antes, ya sabía, pero también me habían dado de alta y yo tenía todas las ganas de, ¿cierto? De meter con todo, entrar fuerte, pero mi sistema inmune y mi cuerpo me dice lo contrario. Entonces tengo que ya escuchar y hacer ese balance. ¿Y qué te gusta hacer hoy? ¿Qué ¿Qué me sentís? gusta hacer? Qué es lindo esto de, bueno, salir a caminar con tu familia, salir a andar en bici, no sé. No, disfruto mucho a mi hijo, mucho. Es algo que estoy tremendamente agradecido. Tengo 3 niños hombres. Eh, y, y también disfruto del matrimonio. Yo creo que a pesar de los altos y bajos que uno tiene, es muy lindo armar familia y estar casado. Eh, y disfruto mucho también de los deportes al aire libre que me conectan y me conectan con, no sé, yo creo en Dios, ¿cierto? Pero creo que me conectan con Dios, me conectan con la naturaleza, me conectan con lo Claro, divino, por así decirlo. Y además me entregan esa endorfina que necesito para poder estar bien. Entonces, me encanta el surf, me encanta el kitesurf, la pesca con mosca, algo que me raya, el mountain bike. Eh, y además ahora estoy enseñándole a mis hijos a hacer eso, entonces ha sido muy lindo. qué bueno. Eh, Muy lindo. Y sí, por ahí va la cosa, ¿cierto? Eh, Mm. la Qué conexión con la naturaleza interesante creo que es vital. Yo siempre cuando hay alguien que está full metido le digo, mira, vamos a caminar un eso. cerro. Vamos a caminar un ¿A cerro. cuál cerro, por ejemplo? ¿Hace Sí. alguno en particular? No, voy a ir aquí al Manquehue o incluso al cerro del medio, o lo que sea. Cualquiera. Ok. Cuando vivo en Boulder, en Estados Unidos, Sí, yo conocía gente que me invitaban a reuniones y me decían, tengamos la reunión subiendo el cerro. Porque claro. Boulder está rodeado de cerro y la gente es Sí, 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 sí. muy deportista. Entonces decían, ya, juntémonos en la base y vamos a hacer una caminata de 1 hora y media o 2, y eran reuniones de 2 horas subiendo y bajando un cerro. Olvídate, era increíble. Entonces lográbamos meter una Hay que estar reunión en preparado. medio, sí, y hablar de la vida, hablar de la familia, hablar de los negocios, conocer a esa persona. Eran muy buenas reuniones. Entonces, claro, no siempre hay que hacerlo como trabajo, pero lo que te digo es que incluso ese balance entre subir un cerro y al mismo tiempo hablar de negocio era muy bueno. Entonces, es distinto ir a un gimnasio y hacer pesas a ir a un cerro y Obvio, conectarse con la naturaleza. Algo que lo totalmente. recomiendo, pero full. Muy de acuerdo. Querido Roberto, un poco para ir cerrando y también ser cuidadoso con tu tiempo. Eh, Primero te quiero agradecer, ¿no? Que puedas compartir estos aprendizajes. En la audiencia puede haber personas con enfermedad, con estrés, o que simplemente a veces encontrar ejemplos te hacen caer en realidad y agradecer, ¿no? Mm. Eh,
Así que ayer mi coach, yo hago coaching, y mi coach me dijo, la gratitud te agranda los ojos, ¿no? Como que ves cosas, y cuando agradeces ves más. Sí. Así que me parece que está bueno eso. Bueno. Un poco para ir cerrando, vos tuviste varios, bueno, como te decía, hablamos de varios mentores, asesores. ¿Cuál es ese gran consejo que te dio tu papá que aún hoy seguís acuñando? Chuta. O varios, puede ser, pero... No, es que se me vienen varios a la mente, ¿cierto? En este momento de mi vida, ¿cierto? Siempre me acuerdo, tendría que pensarlo bien, pero hay uno que me dijo, una vez me dijo, Roberto, preocúpate de estar con tus hijos y con tu familia porque el mundo no se va a acabar si tú no estás, ¿ves? Metido en el negocio. O sea, para eso hay que armar buenos equipos y hay que tener, ¿cierto? Gente, hay que delegar y hay que confiar. Pero date el tiempo de disfrutar esos momentos. Y eso es algo que yo creo que ha caracterizado a mi papá, ¿cierto? Me acuerdo cuando me entregaban las notas del colegio, antes de leer las notas, él leía el reporte, ¿cierto?, de Roberto, qué pensaban los profesores de Roberto, cómo se portaba, etc. Entonces, como en la persona y en el, ¿cierto?, en el desarrollo de las personas. Yo creo que a mi papá también le tocó una etapa muy dura, en que no nos vio durante mucho tiempo, porque viajó mucho, porque creó muchos negocios, donde dejó sus pasiones de lado. Le encantan los caballos, durante como 20 años no montó a caballo, entonces él dejó sus pasiones de lado, le tocó muy, muy duro. Y él se da cuenta ahora que hay que tener ese balance, ¿cierto? Y me lo ha repetido varias veces. Dentro de muchos consejos, ¿cierto? Y de repente de cosas que te las dicen como consejo, pero no te das cuenta. En algún momento mi papá me dijo, y Roberto, te recomiendo ir y trabajar en una empresa de primera división. Como diciéndome que Touch estábamos recién partiendo y no era de primera división. No era, claro. Y yo, me dolió que me dijera eso, pero claro, el mensaje por detrás era, Roberto, esfuérzate mucho para trabajar en una empresa de primera división, para que tengas una empresa de primera división, porque lo contrario te va a pasar que, ¿cierto?, en tu futuro, cuando seas adulto, no vas a tener orden, no vas a tener estructura, ¿cierto?, no vas a tener todo lo que necesitas para que te vaya bien. Y un poco lo primero que partí diciendo, ¿cierto?, de esto de no haber tenido jefe, de haber creado desde cero. Y eso es lo que él me estaba tratando de decir. Y de cierta manera, cuando me lo decía, yo decía, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para poder transformar lo que yo hago, todo en una primera división? Y eso obviamente trabajando duro, aconsejándose bien, teniendo buenos equipos, creando valor, ¿cierto? Y haciendo cosas entretenidas que a uno lo entretengan, y poniendo lo mejor de uno. No sé, pero podría seguir pensando en los tantos... Bueno, ahora le puedo decir que es una empresa, digamos, armaste cosas de primera división, digo, armaste un fondo tremendo, o armaron un fondo tremendo, sí. Armaste Insta, digo, ya son por lo menos de primera. Sí, no, completamente. Y yo creo que mi papá en ese sentido lo que estaba haciendo es me estaba cuidando, básicamente. Él quería lo mejor para mí. Y cuando uno ve un joven de 20 años que está emprendiendo en la universidad, que no ha terminado la universidad, que puede ser que porque por el emprendimiento no termine la universidad, me pongo yo en sus zapatos y digo, uy, pucha, esto puede ser difícil. ¿Te pisa? Totalmente. Bueno, querido Roberto, te voy a hacer las últimas 3 preguntas, que son estas rapid fire questions, para conocer un poquito otro lado de vos. Sí. Dale. Bien, si tuvieses que regalarme acerca de este tema u otros, un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué? Ya, el libro, lo pensé bien y te regalaría mi libro. Entonces... Vamos a ser autorreferente, ¿ya? Porque mi libro, yo entrevisté a más de 100 personas
que entregan su Eso. experiencia de vida alrededor del cáncer. Y en la última parte del libro, y alrededor de todo el libro, vas a ver que está lleno de tips, de gente que te dice, de hecho, caminar por la vereda de los sanos no es una frase mía, es una frase de un doctor en Estados Unidos, ¿cierto? Que me dice, Roberto, tienes dos opciones, caminar por la vereda de los enfermos o caminar por la vereda de los sanos. Eso fue un tip de un doctor chileno que vive en Estados Unidos. Entonces, mi libro tiene eso. Y está hecho para que lo abras en cualquier página y puedas obtener algún aprendizaje. Está mi historia entre medio, pero está la recopilación del testimonio de más de 100 personas. Y eso está ahí. Así que casi ya lo tienes. Sí, ahí ya lo dijimos. Igual lo vamos a dejar en los links para aquellos que quieran conseguirlo. Entonces, ahí el libro... Mierda, tengo cáncer. Tiene que ver con la vida en general. Con la vida, claro, sí, eso estaba pensando. Bueno, me quedo con eso. Voy a la segunda. En los últimos, creo que un poco lo compartiste, ¿no? Pero en los últimos años, 3 años, ¿a qué elegiste decirle que no? Distracciones, eventos, redes sociales, qué sé yo. Sí. Bueno, no tengo Twitter. Por si acaso. Pero no, le decidí decir que no a cualquier cosa que fuese en detrimento a mi salud. Y algunas veces decirle que no al mismo negocio en el cual uno está, ¿cierto?, metido. Y en este preciso momento, como te comenté, mi hijo tuvo un accidente hace un par de meses, yo estoy recién operado, y he decidido confiar en mis socios y decirle que no al día a día full, ¿cierto?, durante este tiempo, porque si le digo que sí, yo sé que voy a seguir enfermo. Entonces ese es un no muy difícil, porque viene el síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Cierto? No estoy avanzando. Pero por otro lado viene la parte buena, es decir, oye, me estoy mejorando, me siento mejor, estoy disfrutando a mi familia, y volver a esto del negocio, ¿cierto?, de poder balancear. Y también o sea, yo creo que los no más importantes van a eso, de repente, no sé, uno tenía un evento muy importante social o lo que sea y sabía que iba a terminar tarde, cansado, que el otro día pero que todo el mundo espera que uno vaya, y me pasó hace un par de días, de hecho, que tenía que ir a una reunión y llamé a la persona que lo estaba organizando, le dije, mira, ¿sabes qué? Para llegar a la reunión tengo que manejar 2 horas, y mañana tengo otra cosa importante y no voy a poder hacerlo, y no le gustó mucho, o sea, no sé si no le gustó, pero me dijo, oye, pucha, Roberto, sería lindo tenerte. Le dije, no es que no le haya gustado, me dijo, sería lindo tenerte. Es muy bonito eso. Sí. Le dije, sí, sé, pero yo en este momento me tengo que cuidar. Tengo que estar conmigo y cuidarme. Entonces, bueno, hay que saber decir que no. Y también hay que saber, ¿cierto?, qué cosas a uno mentalmente le hacen mal. Porque hay muchas veces que hay cosas que a uno le gusta hacer en el momento, pero que luego, al día siguiente, uno dice, sé que esto no me hace bien, ¿cierto? Y cada uno tiene que identificarlo, todos sabemos o quizá la mayoría sabemos qué son, y hay que evitarlo. Y alguien me dijo una vez, no sé si es el mejor consejo, pero me dijo, mira, Roberto, algunas veces es mejor vivir en la escala de los grises que en el blanco y en el negro. Porque el blanco y el negro en el electrocardiograma, que uno está muy bien y después uno está muy mal, sí, y algunas veces las decisiones que uno tiene que tomar son para tener una vida más equilibrada, que tan eufórica y luego tan, ¿cierto?, con bajos que te hagan mal. Entonces ese vivir en los grises, diciendo que no, y diciendo que sí a otras cosas, es muy importante. Y bueno, si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante en la puerta de tu ciudad donde naciste y que puedan verlo millones y millones de personas, este giant billboard, ¿qué frase o texto tendría y por qué? Bueno, ahí la pensé, y pondría
cuando yo estaba en Australia me fui de intercambio, fui 6 meses. Justo allá está a punto de formar Touch. Y esto cambió mi vida, para siempre. Entré a un cibercafé, imagínate, donde habían, ¿cierto? Yo creo que hay gente joven, más joven que yo, claramente unos 10 años más joven, claro, que no saben lo que es un cibercafé. Cibercafé, claramente, un gran negocio. Un gran negocio. Y entré así al café y había un letrero de este porte más o menos, entre medio había un billboard lleno de distintos afiches que decía Don't be shy, learn to fly. No seas tímido, aprenda a volar. Y había una persona, ¿cierto?, con un kitesurf en la mano saltando un salto gigante. Y yo jugaba rugby en el colegio, fútbol, no sé, salía a correr, pero eran todos deportes que yo decía, mira, son deportes de equipo, algunos entretenidos, sí, pero siempre buscaba esto de la conexión con la naturaleza. Y hacer kite en un país que, ¿cierto?, estaba 6 meses allá, no tengo idea, era algo caro. Llamé a mi papá y le dije, quiero hacer kite. ¿Qué es esta cuestión? Imagínate, hace 20 años. Y mi papá me dijo, cómprate un libro, léelo, y si te gusta lo que sale en el libro sobre el kite, ya yo te ayudo a comprarlo. Pero más allá, ¿cierto?, aprendí a hacer kite y el kite me llevó, olvídate, me ha llevado a lugares increíbles. Pero más allá de eso, el don't be shy, learn to fly es, no seas tímido, ¿cierto?, tírate a la piscina, ¿cierto? Si hay algo que quieres hacer, o te gustaría hacer, o quieres salir de tu zona de confort, no seas tímido, hazlo. Porque probablemente te va a traer, ¿cierto?, mucho placer hacia el futuro. Y es como una frase muy positiva también, ¿cierto? Que con todo lo que me ha pasado yo te podría haber dicho algo más negativo, no sé, pero esto es muy positivo, ¿cierto? No seas tímido, aprende a volar. Y hay que atreverse, para tirarse el salto y aprender a volar, hay que atreverse. Entonces, yo me imagino ahí cuando uno va entrando a Santiago, letrero, don't be shy, learn to fly. ¿Te imaginas en el aeropuerto? Ahí estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? Cuando te das la vuela, cuando te metes al aeropuerto. Querido Roberto, ha sido una gran conversa. Te quiero agradecer tu humanidad, tu apertura, tu gentileza, y también que puedas decir sí a este espacio, que seguramente mucha gente también podrá tomar tus aprendizajes, recorrer con vos tu camino. Estoy seguro de que esta reincidencia es solo una valla en mi camino y que me entregará nuevas herramientas para enfrentar la vida de la mejor manera posible. Entonces, Roberto Ibáñez en su última entrevista. Así que con tu autoquote, estoy seguro de que así será. Te quiero agradecer. Y bueno, esta es la primera vez que conversamos, no será la última. Y seguiremos también recorriendo este lindo camino. Si querés brindar algún mensaje final de cierre para la audiencia. Gracias, Dani, por la invitación. No había conversado de esta manera, ¿cierto?, hace un tiempo, por todo lo que ha pasado. No sé cuándo fue esa última entrevista. Y es bueno, ¿cierto? Gracias por presionarme. Ajá, y por decirme, Roberto, hagamos esto. Te voy a buscar. Porque uno tiene que también, de repente necesita un empujón. Dice el don't be shy, learn to fly. Don't be shy.